El señor Rolando Garaña. ¿Cómo estás, Rolo? Sole, Bata, ¿cómo te va? Muy bien. Eduardo, Sí. Eduardo, ahora que Decime. no nos escuchan, vos entendés lo que es mi vida. Sí, Ahora que la tenés al lado, entendés lo que es mi vida, sí, ¿no? sí. Mira, Bueno, estaba pero tan contenta sin escucharlo hoy. Sí, la Tan llevas bastante contenta. bien, ¿eh? La llevas Es bastante. como Digo, tener a la vez... no a Sole, sino en tu cara no se refleja, digo, No, todavía pero- ningún daño. ¿Sabes qué te digo? Sí. Pero mira que lo conozco. Me Sí. extrañaba Sí. horrores. Horrores se le nota, se le nota. Pidió No. salir. Pidió, celoso de vos. Sí. Mirá vos. Edu, Sí. es como tener en la misma persona a una suegra y una hija adolescente. Exactamente. Ah. Gracias, porque si alguna vez yo quiero quedar bien con la Sí. gente del otro lado, me estás haciendo quedar Sí. espectacular. O sea, estás administrando las horas de vuelo con Yo soledad, te es decir. advierto, Claro. yo te advierto. Es intensidad, un poquito, sobre todo en cuarentena, un poquito intensa. Intensidad. Sí. ¿Cómo Muy estás, bien. Rolo? ¿Qué te tiene? ¿Qué dice, ¿Qué hace chicos? un periodista como vos un Encerrado. sábado? Pasaste por todos los portales de noticias del mundo, diría. Leo y escribo, hago eso. En el libro de actas, pues tiene un libro de actas. Ajá. Tengo un libro por de eso yo actas, soy intensa, mirá. pero viene con un libro de actas. Ahí está. Ah, no, lo tiene ahí, a Mira, mano. no, vos podés No. creer. Después tiene todo archivado en su casa, ¿no? Una cosa de loco. Tengo un libro de acta que es un cuaderno, che, tampoco para tanto. Así se debe hacer, así se debe hacer. ¿Y cuál es tu primera visión sobre lo que está ocurriendo? La forma en la que se intenta, no digo salir de la cuarentena porque la cuarentena creo que da para largo, sino la manera de ir combinando, ¿no?, el aspecto sanitario con la economía, ¿no?, que se hunde. Mira, yo lo pienso al revés, Edu. A Yo ver. digo, acá hay algo que no nos están diciendo. ¿Sí? Yo lo que digo es, me parece que acá hay algo que no nos están diciendo porque si no, no se justifica. Poner un platillo de la balanza la cantidad de casos y la curva. Estamos hablando de un promedio de 100 casos, no más de 10 muertes por día. Parece poco, es muy poco comparado con cualquier país de América Latina. Sí, Pero por perdona, otro lado, las Rolando. medidas que están- Hoy Axel Kicillof dijo, la planificación que hacían en la provincia daba al día de hoy 14.000 infectados y más de 1.000 muertos. Por eso. O sea que de ese lado hay buenas noticias. Sí. Sin embargo, del otro lado, y en esto no hay diferencia de color político, tanto el gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, todos están tomando medidas como si lo peor fuera a suceder y lo peor todavía ni siquiera arrancó. Yo creo que ahí hay dos signos de alarma que se revelaron esta semana y tienen que ver con lo que pasó primero en la clínica de Capital Federal y después en el Hospital Belgrano de San Martín. Ahí se vio la endeblez del sistema sanitario cuando entra el coronavirus en contacto con los hospitales o con los sanatorios. Todavía no estamos en un gran aluvión de casos. En el San Martín, de hecho, no había una gran cantidad de casos. Fíjate que lo que pasó es que se contagiaron 20 médicos. Y ese hospital que está en el centro de varias villas de emergencia, ¿cuánta gente se pudo haber contagiado yéndose a tratar o entrando y saliendo del hospital? Es un cálculo que recién se va a conocer dentro de 2 semanas. En Claro. cualquier caso, el gobierno está tomando medidas como si fuera a pasar algo horrible más adelante. O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, barbijo obligatorio esta semana, les salió mal lo de los adultos mayores, quisieron imponer un permiso duro, tuvieron que retroceder, pero las medidas que están tomando los gobernantes son de endurecimiento, no de tranquilidad. Entonces acá hay algo que o no nos están diciendo o por las dudas se están cuidando de que algo horrible vaya a pasar. Pero en cualquier caso, cuando vos ves, todas las medidas sanitarias son medidas de endurecimiento. En la economía sí hay algunas cosas que van relajando con cuentagotas, lejos, pero para las grandes ciudades todas las medidas son medidas de endurecimiento. Y me parece que ahí estuvo la cuestión de la postal esta, de la debilidad del sistema sanitario quedó en evidencia con lo que pasó en el Belgrano. Claro, pensaba mientras vos hablabas, Rolo, en lo que fue la palabra de Alberto Fernández el fin de semana pasado, que él mismo dijo, nosotros necesitábamos aplanar la curva de manera inminente para que nos dé tiempo para armar estos hospitales para pacientes leves. Imaginemos lo que puede llegar a ser una situación de cantidad de pacientes graves más los leves, sin hospitales para contener esta situación, que se tienen que quedar en sus casas y que se contagie toda su familia. O sea, esta cuarentena tan larga que llevamos y todavía no llegó lo peor, tenía que ver con eso. Sí, pero yo te ahí agrego una pregunta de sentido común. Los hospitales de la provincia de Buenos Aires, el sistema sanitario público en general, provinciales, municipales, la situación
dificilísima después de los años de macrismo. Pagaban tan poco que los profesionales que podían se iban a la salud privada. El sindicato de los médicos de la provincia de Buenos Aires, el SICOP, dice que antes de que arrancara el coronavirus les faltaban 2.000 profesionales. ¿Sí? Si ahora agregás camas en el sistema de aislamiento, ¿quién las va a atender? ¿Con qué gente las van a atender? Las camas están, pero si esas camas se llegan a llenar de enfermos de coronavirus y una parte de ese personal sanitario cae contagiado, ¿quiénes van a atender a esa gente? Digo, ahí me parece que es donde, claro, nosotros vemos la información que se difunde, no vemos los materiales de discusión internos de cada ministerio, de cada gobernación. Pero me parece que cuando vos sumás 2 más 2 e intentás hacer cuadrar las piezas de rompecabezas, hay algo que no cuadra ahí. Y por eso viene la preocupación. La pregunta es si con los recién recibidos de medicina, con aquellos que están en el último tiempo de estudio de enfermería, si todos esos recursos humanos convocados alcanzan para, digamos, municipios donde te dicen, sí, yo tengo la cantidad de camas suficiente con los hospitales del municipio, más las modulares y 40 terapia intensiva, pero necesitas persona especializada para ese tipo de función. Claro, claro. Y también las va a necesitar el sistema privado, porque también se va a encontrar gente en el sistema privado. Entonces, con los pocos sueldos y los bajos sueldos que pagaba el sistema público en la provincia de Buenos Aires, y en general en todo el país, digo, la salud pública fue perdiendo profesionales. Muchos de ellos seguían atendiendo por vocación. Pero, ¿de dónde va a salir tanta gente para atender a esa gente? Por eso, en el mejor de los casos, por eso la apuesta sigue siendo a que la cuarentena evite el colapso en el sistema público. Claro, el tema es que me parece, no sé qué percepción tenés vos, que ya hay una suerte de cansancio por parte de los ciudadanos y de mucha preocupación económica. Entonces, están como las dos posturas. O esa curva nunca va a tener el pico, el famoso pico de este virus, la segunda quincena de mayo, y ahí obviamente uno pronostica y dice, bueno, falta un montón, ¿cómo va a seguir nuestra economía? O efectivamente ese pico va a estar, entonces surgen estas otras preguntas. ¿Quién va a atender esas camas? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Ahí el problema es el costo de que la economía baje, el costo político, después se puede discutir. El problema es que ¿quién paga el costo político de un mal cálculo y miles de muertes? ¿Sí? Esto nadie lo va a decir, ningún funcionario va a aceptar que le preguntemos esto, y si le preguntamos esto van a salir con una respuesta de ocasión o una respuesta para el bronce. Pero en la realidad sucede así. Los gobernadores le dicen al presidente, no, mire, nosotros queremos flexibilizar la cuarentena en nuestra provincia porque en nuestra provincia tal o cual no hay caso. El gobierno le dice, como no, flexibilicen, queda bajo su responsabilidad. Entonces ahí mismo los gobernadores dicen, bueno, lo vamos a flexibilizar tanto, porque si sale mal el cálculo y en esta provincia, la que sea, porque todas tienen un sistema de salud pública debilitado después de tantos años de ajuste, sale mal y hay un estallido de muertes, para colmo de muertes de adultos mayores, después, ¿quién paga el costo político de ese mal cálculo? Provincia contra provincia, supone que una flexibiliza, la otra no. La provincia que se flexibiliza le sube la cantidad de muertes y a la que no flexibilizó no. ¿Cómo se paga el costo político? ¿Qué hace ese gobernador? ¿Qué hace ese intendente después? Entonces, ahí es donde el gobierno le dijo, ok, la responsabilidad es de ustedes. Pero ahí todos fueron para atrás y dijeron, no, nosotros vamos a ir en sintonía en lo posible con el gobierno federal. Entonces las flexibilizaciones que van a haber van a ser pequeñas, con cuentagotas, y nadie se quiere animar, nadie quiere hacerse el Bolsonaro acá. Mirá Bolsonaro, que echó el ministro de Salud de Brasil, y ahora en cualquier momento lo echan a él, porque hay todo un malestar en la clase política y en los gobernadores diciendo en manos de que lo estamos. Ahora, Rolando, a nivel político y lo que la política nos va dejando como mensaje a todos los argentinos, si 10 años atrás decíamos que un presidente de un color político, en este caso Alberto Fernández, iba a estar hablando con elogios del jefe de gobierno porteño cuando dijo no lo tomen como un ataque a la libertad, los estamos cuidando en relación a la medida del cuidado a los mayores de 70 años. Digo, parece ficción. Parece ficción porque es un evento que barajó el mazo de cartas, lo mezcló todo y lo dio de nuevo. Entonces, por ejemplo, sectores que antes hubieran apoyado al PRO, son sectores empresarios, que son ahora los que están reclamándole al gobierno. Y no toda la oposición, digo, Cambiemos, que tiene diferentes matices, apoyan
a lo que están pidiendo los sectores empresarios, porque las responsabilidades son diferentes. El gobernante sabe que si por una mala decisión hay muertes, se acaba su carrera política. Entonces, van a ser muy cuidadosos para que no haya muertes. En cambio, los sectores empresariales, en todo nivel, dicen, bueno, puede que no me mate el coronavirus, pero va a ser la cuarentena la que va a terminar matando mi empresa. Y ahí viene otra cuestión que pasó esta semana, en verdad pasó ayer, solo que con Sole no la llegamos a contar porque estábamos al aire, y después empezaron a trascender. El presidente Alberto Fernández se reunió con los líderes de la oposición, y con los diputados opositores, los líderes de los bloques parlamentarios opositores, con lo cual esto evidentemente no era un secreto, fue una reunión, pero salieron montones de personas a contar lo que pasó en esa teleconferencia. Y lo que dijo el presidente ahí fue que estaba furioso con los bancos porque los bancos no habían prestado. Y tuvo una frase muy dura, dijo que los bancos se dejen de joder y trabajen de bancos en la Argentina y dejen de hacer plata prestándole al Estado al 40 y dándose vuelta y poniendo un plazo fijo al 20 y pico. Porque eso no es lo que necesitamos. En esta crisis necesitamos que los bancos trabajen de bancos. Claro, la Argentina es un país tan loco que los bancos no prestan plata a las empresas. Y si le prestan plata, se la prestan a una tasa usuraria, porque les resulta más negocio o bien prestarle al Estado o bien prestarle a los particulares para que con tasas carísimas financiar sus consumos en cuotas. Pero a las empresas, que son las que generan laburo, tienen que laburar como almacenes porque los bancos no les prestan plata. ¿Y ese enojo se puede traducir en alguna medida concreta? Digo, más allá de que la tasa estaba al 19% y se ubicará en el 25%, pero digo... Pues que se pelee con los bancos. No digo, pero digo, es un mensaje fuerte. Un nuevo paquete de medidas para las pymes con fecha de anuncio boletín oficial del lunes. Rolo, a Sí, propósito fue lo que le de... dijo a los diputados. Sí, sí. A propósito